Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 y el 19. Dos versos. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Tengan la bondad de estar cómodo. Gracias al Señor Jesús. Permítame presentar mis saludos a todos en esta mañana, a los amigos que están acá. Un saludo para ellos muy especial. También para todos los hermanos, los niños, los jóvenes, los músicos y todo lo que estamos aquí participando de este gran culto o reunión que desde luego le estamos brindando al Dios de la gloria. Demos gloria a Dios, hermanos. Pudiéramos titular la reflexión basándonos en algunos textos o versículos de la palabra del Señor que dice que es en forma de pregunta o no en forma, sino que es una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, me parece sumamente interesante, ya porque hay dos cosas. En la lectura que dimos lectura en Primera de Corintios, el 18, el 19, hay dos cosas muy interesantes. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Entonces, pudiéramos decir, está usted y estoy yo, estamos todos, que la salvación depende de mí y depende de usted. ¿Cómo recibe usted la palabra? ¿Cómo la cree? Entonces, para los que se salvan es poder de Dios, pero para los que se pierden, escuchen bien, hay dos cosas: salvación y condenación. Podemos observar dos cosas ahí muy interesantes, lo que es la condenación y la salvación. La salvación está dada a los que creen. Por eso hay que creer la palabra, hay que recibirla, porque si no se hace, estamos del otro lado, estamos en la condenación. Porque esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces esa es la condenación. Dios no condena a la gente por grado de culpabilidad. No, que fulano es un asesino, que fulano fuma, que fulano bebe, fulano es un adúltero, fulano es fornicario. Dios no juzga a nadie según el grado de su culpabilidad. Dios condena, y la condenación está en aquellos que no creen. Estas señales seguirán a los que creen. Ya, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero más el que no creyere será condenado. Esa es la condenación. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Es decir, amaron más la mentira que la verdad. Entonces, ahí es donde está la condenación.
Entonces, por eso se hace necesario, hermano, que nosotros podamos ubicarnos para ubicar a la gente también. Si nosotros nos ubicamos bien, ubicamos a los demás. Porque a veces damos respuesta, aunque no mala, pero no es la indicada. Bien lo subimos donde no debemos de subirlo, porque no le estamos indicando precisamente una precisión para que la gente sea salva. El interrogante, la salvación. La salvación en hebreo como en el griego significa salud, liberación, una cantidad que pudiéramos mencionar, pero la palabra de salvación vamos a considerarla. Vamos a tener consideración, vamos a reflexionar sobre ella. Y porque quiero decirle, hermano, que esto de la salvación, esto es serio. Esto no es un fueguito, no, la salvación no es un fuego. La salvación es algo serio, la recibo, me salvo, me pierdo. Me salvo, me condeno. Eso es lo que es, por eso es serio cuando nosotros tenemos que decidir entre la salvación y la condenación. Conscientemente. Adán conscientemente decidió, por eso Adán peca voluntariamente, a nadie él no lo obligó, la mujer ni siquiera lo obligó. No, la mujer le trajo, mira, a ver, wow, y comió voluntariamente. Entonces, el que peca voluntariamente, miren ustedes que Dios hace ahí algo, sale de lo que es la inocencia para entrar en una etapa de la conciencia, que ya el hombre es consciente. Todos nosotros somos conscientes de lo que es la salvación. Y debemos de tomarlo en serio, porque esto es para salvación o para condenación. Una de las dos cosas, es decir, que estamos allí. Estamos ahí en esas dos cosas. Pero en medio de eso viene el interrogante, la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué diría usted? ¿Qué le diría usted a la gente? Ay, hermano Irme, ¿qué le diría usted a alguien que le preguntara, hermano Irme, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ah? Si siguiéramos preguntando, naturalmente la respuesta sería esa. Otro le diría: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Usted tiene que bautizarse. Pero fíjense ustedes que no estamos empezando por donde debemos de empezar. Eso no está mal, pero usted lo está ubicando en una parte que no debe de ubicarlo. Está dejando lo interesante, lo que el hombre verdaderamente debe hacer para ser salvo. Y así pudiéramos ir, otros le preguntan a otro: hermano, ¿qué debo hacer para ser? Vaya a la iglesia, hermano. Vaya a la iglesia. Pida un consejo al pastor o a alguien. Siempre tratamos de responder de esa manera. Por eso es interesante que entendamos que hay dos cosas muy interesantes, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ya. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Es decir, ¿cómo creemos? ¿En quién?
Si yo le digo a usted, mire amigo, usted tiene que creer, le estoy diciendo una verdad, pero eso no es lo que yo debo de decirle a él. Porque antes de creer, yo tengo que mostrarle el primer peldaño de lo que es la salvación. Tengo que mostrarle el primer peldaño de lo que es la salvación. Y número uno es el oír. Porque si usted aceptó, fue porque oyó. Creyó porque oyó. La gente de la antigüedad, ellos recibieron porque oyeron. La mujer del flujo de sangre oyó que Jesús sanaba. Y entonces ella propone en su corazón diciendo, yo voy a tocar, si yo logro un momentico de tocar, pero ella lo hizo porque oyó primero. El ciego que mendigaba recibió la vista porque oyó primero. Oyó que Jesús pasaría por allí. Él oyó, y entonces cuando él oyó que Jesús pasaría por allí, entonces oye el bullicio. Y es cuando se pone en pie y dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, fíjese usted, por el oír, él fue sanado. Por el oír, una cantidad de gente fueron salvas y seremos salvos a través de oír la palabra eterna y gloriosa del Señor Jesús. Entonces, tenemos en la Biblia una cantidad de testimonio de gente que fueron sanadas, fueron salvos por oír la palabra gloriosa y eterna del Señor Jesús. Entonces, ¿qué deja dicho esto? Esto deja dicho que usted y yo hemos sido llamados, desde luego que creímos, pero primero oímos la predicación. No me diga que usted se entregó sin haber oído. Todos nos entregamos habiendo oído. Algunos hasta un año yendo a las congregaciones, a la iglesia. Otro un mes, 2 meses. Pero primero hay que oír. Para oír, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted necesita oír, pero ¿qué va a oír? Entonces, fíjese usted de la responsabilidad, entonces, es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio para que la gente lo escuche. Predicar el Evangelio no es de pronto preparar un mensaje filosófico estupendo, lleno de historia, bien acomodado, porque hay que acomodar, porque vivimos en un mundo sofisticado y hay que sofisticar las palabras. La predicación del Evangelio, hermano, debe ser una predicación escueta, que solo la predicación sin adición la respalda el poder del Espíritu Santo. Y no hay que hacer tanto esfuerzo. Lo que hay es que predicar la palabra como ella es, y ella hace su efecto en los corazones de los oyentes. Entonces a veces nosotros nos afanamos por acomodar, desde luego que nos dicen, hermano, le toca la predicación, le toca predicar, y desde luego usted comienza a buscar el manual, comienza a buscar la homilética o la hermenéutica, en fin, una cantidad, y tratar de acomodar, a ver qué acomodo aquí, qué palabra puedo encajar aquí. La predicación del Evangelio no se trata de otra cosa. La predicación del Evangelio se trata de presentar a Jesucristo
y a este crucificado. Entonces, ahí está la esencia de la predicación, porque la esencia de la predicación, hermanos, es Jesucristo. No podemos argumentar ni colocarle otra cosa, porque no debe haber sombra alrededor de la cruz. La cruz salva, no esa cruz de madera, no esa cruz de bronce o de plata, no estoy hablando de esa cruz. Cuando hablo de la cruz estoy hablando de un tema sumamente interesante, porque la palabra de la cruz salva a los que creen, pero condena a los que no creen. Entonces la palabra de la cruz es una palabra salvadora. Y cuando hablo de la cruz estoy hablando del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Ustedes ven las predicaciones de Pablo, de Pedro, y ustedes no encuentran argumentos allí. Es una palabra bien explicada, bien dicha, concerniente a los acontecimientos, al sacrificio vicario de Cristo. Y entonces el Evangelio, hermano, es el mensaje, debe ser el mensaje de la cruz. Debe ser el mensaje de la cruz. ¿Por qué razón? Sin cruz no hay sacrificio. Para los sacrificios se necesitaba un altar donde colocar las víctimas del sacrificio. Entonces yo diría que sin cruz no hay sacrificio. Para que pudiera haber sacrificio, tuvo que haber una cruz. Y sin sacrificio, fíjense ustedes que esto es como un eslabón, como una cadena. Sin cruz no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay muerte. ¿O sí? ¿Qué dicen? Sin sacrificio no hay muerte. Porque en el sacrificio se operaba la muerte. Sacrificaban el animal, lo degollaban, lo colocaban. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es. Porque sin sacrificio no hay muerte. Y sin muerte, ¿qué pasaría? Y sin muerte no hay sepultura. Porque la sepultura la hacen para los que se mueren. ¿Sí o no? Fíjense ustedes lo interesante que estamos aquí hablando de lo que es la cruz, hablando de lo que es el sacrificio de Cristo, toda la importancia que hallamos en ella para tratar de transmitir el mensaje de la cruz a la gente, que sin sacrificio, sin cruz no hay sacrificio, sin sacrificio no hay muerte, sin muerte no hay sepultura, sin sepultura, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay sin sepultura? ¿Ya? Sin sepultura no hay resurrección. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que captar? El sacrificio de Cristo en la cruz, redimiendo allí con su sangre y pagando allí con su sangre el precio que todos nosotros deberíamos de pagar. Él lo pagó en el Calvario. Es decir, que sin cruz no hay salvación. Necesitamos presentarle a la gente, decirle que el sacrificio vicario de Cristo se estaba abriendo un espacio de salvación a la gente que
estaba condenada en delitos y pecados. Se abrió ese espacio de salvación. Se abrió otro espacio, el espacio donde la muerte para el hombre era una muerte total, pero acerca del sepulcro, Jesús tuvo que llegar allá. ¿Por qué? Porque Jesús quería demostrarle que el sepulcro, de allí se levantaría Él. Entonces hay resurrección. Si hay resurrección, hay esperanza. Si hay resurrección, hay vida. Si hay resurrección, hay salvación. Si hay resurrección, hay sanidad. Si hay resurrección, hay milagros. Si hay resurrección, hay esperanza. Eso es lo que nos brinda el sacrificio de Cristo. Por eso es interesante, hermanos, entender eso. Porque si no hay resurrección, entonces vana sería nuestra predicación, y vana sería nuestra fe, y vana sería nuestra esperanza. Porque yo creo que todo nos abriga una gran esperanza, que después de esta vida viene una gloriosa. Y creemos lo que Jesús dijo. Si yo me voy, no lo voy a dejar huérfanos. Me voy a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra predicada, esa palabra dicha, esa palabra que oímos, la oímos por aquí, y llega acá para creerla en nuestro corazón, apropiarnos de ella. Nosotros tenemos que oír esa palabra y apropiarnos de esa palabra, porque esa palabra ha traído grandes resultados a la vida del ser humano. De modo, hermanos, que yo creo que en esta mañana nuestra esperanza empezó allá en el sacrificio de Cristo, cuando se ofrecía una vez por todo el pecado de la humanidad, y luego de allí fue sepultado, y cuando Él resucitó, mire que la gente creía eso, aunque no trataron de entenderlo un poco. Pero Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla, y destruiré este templo y en 3 días lo voy a edificar. Y la gente dijeron: ¿cómo? Este templo que fue edificado en 46 o 50 años, no es posible que este hombre ahora diga, es una blasfemia a él, porque no es así. Pero Jesús no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su templo, de su cuerpo como templo que albergaba ahí la esencia poderosa de Dios en él. Entonces, fíjense ustedes que el resultado de eso, ¿qué hubo? Sin embargo, los romanos, los soldados dijeron: bueno, ese hombre dijo esto. Como que creyeron. Al fin y al cabo creyeron. Él dijo que se levantaría. Pero yo creo que más bien es que los discípulos se lo van a hurtar. Él le dijo a los discípulos que antes de los 3 días lo traspusieran en otra parte para hacer creer que Él se levantó de allí. Entonces ahí 2 hombres como testigo
José de Arimatea y Nicodemo se dieron cuenta, lo descolgaron, pidieron el cuerpo, lo llevaron, lo enterraron, lo pusieron en el sepulcro, le colocaron una piedra enorme allí y lo dejaron allí. Pero luego al tercer día hay los cimientos de la tierra comenzaron a temblar y la piedra aquella se fue rodando por mano de un ángel, diría yo, porque ahí dice que había un ángel que lo encontraron sentado sobre ella. Es decir, que él se levanta, los cimientos de la tierra, los cuatro vientos de la tierra se sacudieron, se conmovieron, porque había resucitado la esperanza de Israel, había resucitado la esperanza de nosotros. La esperanza de la iglesia del Señor había resucitado. Y de ahí precisamente se desprendió la predicación de los apóstoles. Se desprendió la predicación de ellos. Por eso, hermanos, Hechos 2:15, porque serás testigo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. De lo que has visto y oído. Hay dos palabras aquí, lo que has visto y oído. La palabra ver conmueve. Más adelante explicaré eso. Conmueve, ver conmueve, pero el oír la palabra, ese oír transforma. El oír la palabra, el recibir, creer la palabra. Entonces el oír convierte a la gente. Es la palabra la que nos hace compungir el corazón, sentir en el alma que somos culpables de un hecho de Jesús, del inocente por el culpable. Cuando usted la palabra, escucha la palabra y esta palabra está haciendo eco en su alma, en su corazón, y usted allá está siendo compungido por ella, porque solo la palabra, la predicación de la palabra es la que puede compungir el corazón del hombre. Y entonces, al haber oído y cuando oyeron, por eso usted tiene que predicar a Jesucristo, presentarle a Cristo como Él es. El mensaje escueto de la cruz, la importancia del sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué el derramamiento de su sangre? Porque el desprendimiento de la cruz a un sepulcro, porque ese debe ser y debe ser la base de nuestra predicación, que Jesucristo fue crucificado, fue entregado, fue maltratado por nuestros pecados, fue sepultado. Eso es una realidad. Entonces la gente, hay que enseñarle que crea que Jesucristo fue crucificado. Esto no fue una historia. La cruz de Cristo fue un hecho anunciado de antemano por los profetas. Por ejemplo, Isaías
700 siglos antes del sacrificio de Cristo, Él dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Hace la pregunta. ¿Quién ha creído? Porque, hermano, hay que creer al sacrificio. Créalo. Si usted cree en el sacrificio en esta mañana, pueden suceder cosas bonitas en la vida nuestra. Cuando oímos, ¿quién ha creído? Cuando se habla en quién ha creído, porque los profetas habían ya profetizado. ¿Quién ha creído lo predicado, lo dicho? Porque primero hay que predicar para después oír. Entonces, primero los profetas profetizaron acerca de esto. Y por eso el profeta hace la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como raíz de tierra seca, sin parecer, sin hermosura, le deseamos. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores, nuestro sufrimiento, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabanza sea el nombre del Señor. Yo creo que eso conmueve, hermano, o eso convierte. No sé en qué años inventaron la película de la Pasión de Cristo. Algunos dicen una fecha, otros dicen otra. Algunos dicen que fue en 1945. Que el primer hombre que inventó la película de la Pasión de Cristo y que ganó una suma de dinero bastante, yo creo que sí. Y cuando se observó por primera vez, la gente lloraba. Y yo creo que todavía lloran muchos religiosos, muchos católicos, cuando ven que lo pullan, que le ponen esa corona y ay, pobrecito, pobrecito. No era pobrecito. No, él era el dueño del universo. Gloria a Dios. El dueño del universo. Bendito sea el Señor. De modo que eso conmueve a la gente, hacía llorar a la gente. Pero ¿qué conversión trajo esa película a la gente? Salían de ver la Pasión de Cristo, iban a la cantina, se van para la cantina, el fornicario seguía fornicando, el adúltero seguía siendo adúltero, el borrachito seguía siendo borrachito, y en fin, solamente el ver conmueve. Si usted me vieran llorando ahorita, usted se pondría a llorar también, ¿cierto? Porque eso es lo que hace, conmueve a uno, conmueve. Y eso es lo que de pronto algunos predicadores tratan de hacer, de llorar para hacer llorar a la gente, pero eso está conmoviendo a la gente, pero no está convirtiendo a la gente. Hoy necesitamos que usted oiga y se convierta al Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero sacrificio. Sin Él no hay salvación, sin Él hay condenación, es lo que hay. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, creer la palabra de verdad. Y entonces cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron, creyeron, fueron compungidos de corazón. Hermano, cuando uno escucha hablar de Jesús y de lo que Él hizo, y usted lo cree, lo transmite a su corazón,
Yo diría que si usted lee Isaías, es mejor leerlo que verlo en la pasión. Con tan solo decir el profeta, ¿quién ha creído? Lo hace con asombro, lo hace con interés y se asombra preguntando ¿quién? Como quien dice, a ver, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De antemano hemos venido anunciando el nacimiento del Mesías, el crecimiento del Mesías, el ministerio del Mesías, la muerte del Mesías, el sacrificio de Él. Hermano, eso nos hace compungir de corazón, como si usted lo estuviera viendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre lo que lo hemos creído. Si usted lo ha creído, lo siente esos brazos amorosos, esos brazos que se abrieron en el Calvario. ¿Creen ustedes que esos clavos fueron los que sostuvieron los brazos de Jesús para que Él no se desclavara de allí? No. Esos brazos los tenía extendidos sobre sus hombros, sobre mis hombros, sobre los hombros de cada uno de nosotros. Eso fue lo que no lo hizo despegarse el amor hacia nosotros. Por amor a mi pueblo Israel, dijo el Señor, y se lamentó de ello diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como ajunta la gallina sus polluelos debajo de sus brazos, debajo de sus alas, y no quisiste. Así está Dios, estimado amigo. ¿Cuántas veces, amigo querido, Dios ha querido y cuántas veces tú has sentido en tu corazón, pero lo has rechazado, lo has endurecido? Y ese endurecimiento trae dos cosas. El endurecimiento es para condenación, pero cuando nuestro corazón se delibera, es para salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, la predicación de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en los Hechos 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y estaba atenta. Mientras ella oía y estaba atenta, estaba siendo compungida de corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba oyendo, estaba oyendo. Y el Señor, miren hermanos, hay algo muy interesante aquí para usted y para mí en esta mañana. Mientras usted está oyendo la palabra, mientras ella la estaba oyendo, porque esta mujer estaba oyendo la palabra del Señor Jesús, porque adoraba a Dios. Y yo creo que todos en esta mañana hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a brindarle una verdadera adoración a Dios. ¿Sí o no? Entonces, como adoradores de Dios, estamos aquí en esta mañana. Y entonces estaba oyendo
Y como estaba oyendo, ¿sabe qué hizo? Si usted está oyendo en esta mañana, Dios puede hacer algo especial. Dios puede hacer algo maravilloso en esta mañana. Dios puede hacer algo en esta mañana. En alguien que esté aquí en esta mañana, Dios puede hacer algo muy bonito en la vida de alguien. Mientras ella estaba oyendo, el Señor abría el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. El Señor comenzó a abrir el corazón. No sé a cuánto Dios le esté abriendo el corazón en esta mañana. No sé a cuánto Dios le esté abriendo el corazón en esta mañana. Y si alguien lo está sintiendo, hermano, dele gloria a Dios en esta mañana. Glorifique a su Dios, hermano, glorifique a su Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces estaba atenta, y como estaba atenta, esto no es de distracción aquí. No venga a distraerse porque sale lo mismo. Esto es de estar atento, oyendo, y mientras usted está ansioso, oyendo, Dios está abriendo el corazón. Porque lo interesante de que Dios hace es que Él quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Él obra, obra con milagros. Obra con sanidades, obra con fe. Se nos abre las puertas de la esperanza, y entonces cuando podemos decir: qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, no puedo comprender su grande amor, su Espíritu me dio, y libertado fui, tan bueno es para mí, no me de quejar. Pero así lo podemos cantar en ese tono, habiendo recibido del Señor, qué bueno es Él. El salmista decía: qué bueno es Jehová, y grande en misericordia, grande en bondad es Jehová. Es verdad que Él es bueno. Es verdad que Él es bueno. Gloria a Dios. Encontramos la famosa historia de Felipe el eunuco. Hechos capítulo 8, del 35 al 37, encontramos allí. Felipe fue arrebatado por el Espíritu al desierto, donde venía un hombre en un carruaje, un eunuco, el eunuco de Candace, iba a adorar a Jerusalén. Y Felipe se le acerca, él para el carro, y venía leyendo el profeta Isaías. Venía leyendo. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿entiende lo que lees? Mire lo interesante que es predicar. El eunuco le dijo: ¿cómo puedo si nadie me lo ha explicado? Explique el Evangelio, hermanos. El crecimiento de la iglesia depende de predicar el Evangelio. No predique argumento, no predique filosofía, predique el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Calvario, el mensaje que trae vida eterna a la gente. Eso es lo que hay que predicarle a la gente. ¿Cómo si nadie me lo explica?
Y entonces Felipe, abriendo su boca, lo primero, usted no tiene que predicar otra cosa, no tiene que predicar historia, no tiene que llenarse la mente de historia, no, llénese de Jesucristo y hable de Él. Y dice la Biblia que abriendo su boca le habló de Jesucristo. ¿Sí o no? Le habló de Jesucristo. Porque el eunuco le preguntó, ¿de quién habla este hombre aquí? ¿De sí mismo, de alguien? Y entonces Felipe le presentó a Cristo. Seguro que le dijo, tú no escuchaste, tú no oíste lo que ocurrió en Jerusalén, que a Jesús, por determinado consejo, lo llevaron allá al patíbulo de la cruz, fue injuriado, fue crucificado, y comenzó a decirle, su cuerpo fue desfigurado en el Calvario, le colocaron una corona de espina en su cabeza, desfiguraron su rostro, fue menospreciado, nadie le estimó. Comenzó a hablarle del sacrificio de la cruz, pero él le dijo, fue enmudecido como oveja, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Lo descendieron de la cruz, lo colocaron en un sepulcro nuevo, pero al tercer día se levantó victoriosa con las llaves del infierno y de la muerte, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ya tengo el dominio de todo el mundo entero. Los cuatro vientos de la tierra se sacudieron, abrieron paso a la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, se nos abre espacio a la fe, se nos abre espacio a la esperanza, se nos abre espacio a las sanidades, se nos abre espacio, hermanos, a toda clase de bendiciones con que Él nos ha bendecido. Se abrió un espacio glorioso para usted y para mí en el Calvario. Y cuando el eunuco sabe eso, fue compungido de corazón. Él no vio a Cristo con los brazos abiertos como lo presentan acá, cabizbajo y flaco y cabellón. No, él no vio nada de eso, él lo escuchó. Felipe se lo explicó, usted tiene que explicárselo a la gente. De modo que cuando Felipe oyó aquello, fue compungido de corazón y le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué debo hacer? Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua, Felipe. Y Felipe le dijo, bueno, ahora sí, si tú crees. Si tú crees. ¿Qué le quiso decir Felipe? ¿Tú has creído lo que yo te he dicho? ¿Has creído lo que has oído? ¿Te das cuenta que primero hay que oír? Ese es el primer peldaño. ¿Tú has creído lo que yo te he dicho? Y él dijo, sí, yo creo. Y entonces descendieron ambos el agua, Felipe, el eunuco, Felipe lo bautizó y Felipe siguió su camino. Gozoso. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que Dios transmite, gozo a la vida del ser humano. Y en los Hechos capítulo 2, el verso 36 al 38, el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. La gente pensaba que la gente estaba borracha,
que la gente que estaban ahí, 120, que se habían reunido, se habían pasado de calidad, pero Felipe poniéndose en pie le dijo a la gente: varones hermanos, oíd, le mandó a oír, escuchen primero esto, escuchen lo que le voy a decir. Esto lo que ustedes están viendo y oyendo fue lo dicho por el profeta Joel cuando dijo Dios que en los posteriores días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y los ancianos y los jóvenes soñarían y verían visiones. Esto es, sepa ustedes certificadamente que este Jesús que vosotros prendiste, crucificaste en el madero de la cruz, Dios lo ha levantado, Señor y Cristo, y hoy está a la diestra intercediendo por todos nosotros. Somos testigos de este gran acontecimiento, de lo que Cristo hizo en el Calvario por todos nosotros. A este Jesús quien vosotros crucificaste colgándolo en un madero. De modo que cuando ellos escucharon eso, ese Jesús, ese es el Mesías que nosotros colgamos y crucificamos en un madero como sacrificio sustituto por nuestros pecados, dice la Biblia que fueron compungidos de corazón y gritaron diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Se compungieron la predicación sencilla y llena del poder de lo alto. Mire, Pedro no necesitó argumento para decirles a ellos. Sencillamente, este Jesús, no sé si se lo diría así pausadamente como yo lo estoy diciendo. Este Jesús, quien ustedes colgaron, que ustedes crucificaron en el Calvario, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo, como el dueño. Y en cumplimiento de esto, el salmista David nos cuenta lo que aconteció, lo que él recibió en cierta ocasión. Y hoy es el cumplimiento de esta escritura. De modo que cuando ellos escucharon eso, entonces fueron compungidos de corazón y gritaron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces encontramos también precisamente el encarcelamiento de Pablo y Silas. Allá en Filipo fueron ellos encarcelados, fueron azotados, los golpearon duramente, pusieron sus manos cadenas y sus pies cepos, pero a la medianoche dice la Biblia, no sabemos qué hora es la madrugada. Bueno, yo pienso muy oscuro porque en ese tiempo no había fluido eléctrico, mechones, y de pronto cuando ellos empezaron los mechones se apagaron. No sabemos a qué hora ellos comenzaron a cantar, no sé qué cantaban ellos, pero yo pienso que cantarían eso, lo mismo que nosotros cantamos: qué bueno es el Señor, tan bueno para mí. ¿Es posible que ellos no lo pudieran entender? No puedo comprender su grande amor, su espíritu me dio y libertado fui. Gloria a Dios. Ellos cantaban no sé a qué hora de la noche.
No sé Dios qué sentiría. Pero Dios está sentado en su trono, de pronto comenzó a mover un brazo o la mano, como haciendo, como recibiendo, qué bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde? Lo que Dios mismo estaba sintiendo, hermano, es que Dios se conmueve a través de la alabanza. Cuando usted le canta, cuando usted le adora, cuando usted se postra, hermano, Dios toma delicia, Dios toma contentamiento. Gloria a Dios. Y entonces cuando Dios comienza a moverse también, cuando Dios comienza a sentir aquella melodía, aquella noche oscura, fría, las cadenas comenzaron a soltársele, hermano, de las manos. ¿Sabe por qué? Porque hubo movimiento. La tierra se removió. Un gran temblor de tierra comenzó a temblar sobre aquellos cimientos de las cárceles. Las puertas se abrieron. Los cepos se abrían. Pablo y Sila y todos los presos quedaron libres. Y el carcelero, asustado, sacó la espada para matarse, porque dijeron, se fueron los presos, ahora yo tengo que responder por ellos. Pero Pablo y Sila le dijeron, un momentico, no te hagas daño, suelta esa espada, tírala. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. No sé si usted quiera repetirlo conmigo en este momento, diciéndole, Señor, todos estamos aquí. Te brindamos alabanza, te brindamos honores, te brindamos, Señor, nuestra vida. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Aquí estamos dispuestos, aquí estamos, Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿sabe qué ocurrió? El carcelero de Filipo lo llevó a su casa y comenzó a lavarle las heridas. Y después de eso le dijo, varones, es la pregunta que usted y yo estamos respondiendo en esta mañana. ¿Qué es lo que usted debe responder primero cuando le digan, hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, varones, hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una promesa para el carcelero de Filipo, para el capitán de la cárcel. Pablo le dijo, bueno, cree, ya te hemos predicado, porque sin duda Pablo comenzó a predicarle el evangelio. Se lo predicó, porque aquel acontecimiento, Pablo comenzó a decirle, a hablarle de ese acontecimiento, porque lo que Dios había hecho, y entonces le predicó a Jesucristo, y cuando él oyó, dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Ahora le dijo, cree, ya escuchaste, ahora cree, ya oíste, ahora cree, y serás tú salvo, tú y toda tu casa. Claro que esa promesa fue para el carcelero de Filipo, pero puede acontecer también para alguno de nosotros. Puede abarcar a alguna familia. Puede obtenerla una madre de familia, un padre de familia, puede obtenerla un esposo, una esposa en esta mañana, esa promesa. Que de pronto usted diga, tengo mis hijos, ya no hay esperanza, son perdidos, son esto y lo otro. Pero yo quiero invitarle que crea usted. Crea usted primero y luego viene esta promesa. Será salvo. Comienza a entrar usted
Venga, yo le invito en esta mañana a un amigo. A ver qué amigos están aquí. Yo sé que hay amigos en esta mañana, hay amigas en esta mañana. Los estoy invitando en esta mañana a que reciba a Cristo. Venga primero, usted venga. Venga usted. No, que mi esposa le gusta esto, no importa, venga usted primero. O diga a la esposa, no, que mi esposo, venga usted primero. Que mis hijos, venga usted primero, venga. Venga, ¿hay alguien que atreva a venirse en esta mañana? Yo le invito, ¿hay alguien que quiera? ¿Hay alguien que haya sentido en esta mañana? Yo creo que sí. Usted ha escuchado. Usted ha sentido. Si lo ha sentido, no endurezca su corazón. No endurezca. Venga, hermano, venga. Para usted hay promesa en esta mañana. Puede tornarse suya propia esta promesa. Aquel fue para el carcelero de Filipo, pero es posible que usted en esta mañana también la pueda cobijar esta gran promesa. A ver, un amigo en esta mañana, yo quiero ver un amigo convertido al Señor. Yo quiero ver una joven, un jovencito, un muchacho de los que están allá atrás. Quiero verlo que se mueva acá. A ver quienes quieren venir. Hermanos queridos, estén en pie. La congregación, voy a invitarles, estén en pie y ayúdenme a creer en esta mañana, porque ha sido predicado el mensaje de la palabra gloriosa del Señor Jesús. La palabra ha sido predicada en esta mañana. Hemos anunciado que Jesucristo, la ofrenda, el sacrificio vicario de Cristo en el Calvario. Hermano, venga que hay promesa, amigo querido. Hay promesa para usted en esta mañana. El altar está abierto. Hay promesa para usted en esta mañana, hermano querido. No deje pasar por alto, mi amigo, mi hermano. Vengan. Amigo querido, amigo del alma, ¿qué más le pudiera suplicar yo en esta mañana? Que acepte a Jesucristo en su corazón. Ya usted ha escuchado, ahora crea lo que usted ha escuchado. Crea que es verdad. Usted tiene que creer que Jesucristo murió en el Calvario. Usted tiene que creer que Él fue colocado en un sepulcro nuevo. Usted tiene que creer que fue resucitado. Créalo. Usted tiene que creer que Él limpió leproso. Usted tiene que creer que Él le abrió los ojos a los sordos, los oídos a los sordos. Usted tiene que creer que Él le dio la vista a los ciegos. Usted tiene que creer que Él hizo andar al paralítico. Usted tiene que creer que Él resucitó a Lázaro. Créalo, amigo querido, en esta mañana. Créalo en esta mañana, créalo en esta mañana.